Amigos de Toca y Pasa Perú, muy buenas noches. Hoy tengo el placer y la dicha de poder entrevistar a un gran periodista deportivo, un gran escritor, el señor Antenor Guerra García. Antenor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Cristian, encantado de estar en tu programa para hablar de lo que más nos gusta, el fútbol. Sí, claro que sí, en verdad. Acá teníamos gracias por darnos la oportunidad para poder hablar de nuestra gran pasión que es el fútbol, en verdad. Acá del programa Toca y Pasa Perú te damos la bienvenida, en verdad, y muchas gracias por la oportunidad que nos has dado en este tiempo. Gracias a ustedes, Cristian. A ver, Antenor, yo te quería preguntar algo del momento para entrar un poco para calentar motores, la selección peruana. ¿Cuál ha sido para ti eh, lo que te ha dado la selección, lo que pasó con el repechaje contra Australia? ¿Fue subestimamos al rival? ¿Hubo un exceso de triunfalismo por todos lados? ¿No solamente tuvimos un mal partido? ¿Cuál es tu apreciación de lo que pasó el lunes pasado? Mira, yo creo que fue una suma de factores, pero el principal factor para mí fue la ansiedad de los futbolistas. Creo que salieron con una mentalidad muy, muy ansiosa, ¿no? Por ganar el partido quizás, pero se encontraban con un Australia que salió al ataque desde el inicio. Perú jugó muy mal, Cristian. Si Perú juega 10 veces más con Australia en un lapso de 15 días, te aseguro que las 10 veces gana Perú. Pero era esa presión que no la había tenido antes con Nueva Zelanda, ¿no? Cuando fue el repechaje a dos partidos, era un solo partido, y salieron pues totalmente desconocidos los jugadores. Yo creo que fue por ahí, o sea, fue un partido muy malo para Perú, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo fue malísimo, el segundo fue malo y el suplementario fue regular, y con eso no alcanzó para ganarlo en la cancha. Ya los penales es una tómbola, es una rifa. Ya, y generalmente en los penales ganan los equipos o selecciones que no tienen presión, pues que no tienen nada que perder. Perú sí tenía mucho que perder, porque tenía mejor plantel, porque históricamente es más que Australia, porque la habíamos ganado en el 2018. Entonces, yo creo que va por el tema mental y bueno, fue un partido lamentablemente el peor de Perú en todas las eliminatorias y nos pasó esa factura, ¿no? Pero hay que seguir para adelante, yo tengo mucha fe, tengo mucha confianza, sobre todo en Gareca. ¿Tú crees que eres de la idea, igual como los demás que piensan que Gareca tiene que seguir en la selección, pero con ciertas condiciones para cambiar el fútbol peruano? Sí, yo pienso que Gareca debe continuar su trabajo, su exitoso trabajo. Mira, Gareca es sabido por todos, nos hizo competitivos, nos hizo perder complejos que antes lo teníamos, nos hizo perder también esa gitanería endémica que teníamos, ¿no? De jugar un gran partido y después perder con el menos pintado, ¿no? Yo creo que debe continuar, creo que debe haber cambios, ¿no? Y estos recambios generacionales no traumáticos, porque todavía hay gente en edad, digamos, para unas siguientes eliminatorias, ¿no? Desde el arquero galese, tú sabes que el arquero, mientras más viejo, es como el vino, ¿no? Es tapa mejor, ¿no? Los dos centrales, ¿no? El Callens todavía tiene edad, ¿no? El Tapia en la volante, el mismo Orejas, el Canchita, hay gente, y hay gente en el plano local que yo estoy seguro que Gareca los va a potenciar, como ha sido su caso en esos últimos 7 años, ¿no? De potenciar jugadores locales, ¿no? Claro. Andrés, tú que eres también, aparte de un gran historiador, también eres has hecho buenos libros, has publicado buenos libros. ¿Tú podrías decir que Ricardo Gareca puede estar considerado como uno de los mejores técnicos de la selección peruana? Yo creo que sí, Cristian. Yo creo que es el mejor técnico que ha tenido la selección peruana. Mira, yo tengo 60 años, he visto los últimos, digamos, 50 años de fútbol, ¿no? Porque en el Mundial de México 70 tenía 9, 10 años, y he visto el trabajo de Didi, he leído después, ¿no? Y creo que Didi fue un gran entrenador, y antes, por lo que he leído, Ort, ¿no? El húngaro Ort
que hizo un gran trabajo para el sudamericano de 1957 y sacó una muy buena camada de jugadores. Ahora, Gareca, ¿por qué es el mejor entrenador de la selección peruana? Además, porque Gareca, con lo poco que tuvo, sacó petróleo. O sea, Didi, para las eliminatorias del Mundial del 70, tenía 33 jugadores de muy buen nivel, uno por cada puesto. O sea, si no jugaba Bailón, estaba Muñante esperando su turno, ¿no? Estaba Trucha Rojas, que finalmente no fue. Detrás de Cubías estaba Sotil, porque Sotil todavía, recuerda que todavía no era el titular, ¿no? Y creo que en el arco sí era un poco débil, ¿no? La formación, ¿no? Porque lamentablemente Rubiños no dio la talla, ¿no? En el Mundial. Pero bueno, estamos hablando de muy buena camada de jugadores que tuvo Didi. Igual pasó con Marcos Calderón en el 78, ¿no? Tiene un equipazo, tenía muchos buenos jugadores, varios todavía quedaban del 70, ¿no? Y el 82 Team ya se termina esa gran generación, ¿no? De futbolistas. Y el plantel de Team es formidable también. O sea, es tan buenos jugadores que ya creo que generó una crisis de éxito, ¿no? Porque no, si lo pongo a Cubilla, si lo pongo a Uribe, lo pongo a Leguía de puntero, a Barbadillo. Entonces, el mérito de Gareca es ese, ¿no? O sea, con pocos jugadores a nivel local y con jugadores peruanos en ligas, digamos, no de primer nivel del exterior, ha hecho un colectivo muy respetado, con buen fútbol, con toque, y eso han sido los resultados. Entonces, yo sí soy un convencido que Ricardo Gareca es el mejor entrenador que ha tenido la selección peruana, no tengo la menor duda. Y creo que aparte y agregar lo que tú dices, Antenor, algo que ha hecho Gareca que no hicieron otros seleccionados en Perú es unir. Creo que unió a un grupo de jugadores de diversos, de donde jugaban, porque antes había esa diferencia de los nacionales con los extranjeros, pero acá vimos que un Ricardo Gareca unió a estos jugadores, los hizo como una familia dentro en el cual él se la jugó con ellos, y aparte de eso unió a un país, unió a un país en el que apoyó a la selección, los alentó, fuimos reconocidos como la mejor hinchada del mundo por la FIFA. Entonces, yo creo que hay un mérito de Gareca porque nos llegó a unir y creer en esta selección, que tal vez no pudimos ir a este mundial, pero nos llegó de alegría porque nos llevó a una final de Copa América, nos llevó a un mundial después de 36 años. Entonces yo creo que sí, Gareca ha hecho un mérito tanto dentro del equipo con la selección como también con la afición, ¿no? De acuerdo, es más, o sea, Gareca nos unió a los peruanos en una coyuntura sociopolítica y económica tan precaria, tan difícil, tan compleja, ¿no? El peruano solamente se unía en el estadio, ¿no? Y todos éramos camiseta en el estadio, ¿no? Ahora, pues, se complica un poco la cosa, ¿no? Porque la gente, el ciudadano, se acuerda, pues, ¿no? Quién nos gobierna, cómo está la cosa, y sales a pitear, ¿no? Y por otro lado, también en el plano de la selección, ¿no? En la interna, hizo un grupo que moría por él, ¿no? Y sacó los elementos que más bien hacían ruido, ¿no? En la selección, digamos que eran los intocables, ¿no? Y tuvo que hacerlo y creo que le dio resultados, ¿no? Antes, no te quiero hacer una pregunta. El efecto Lapadula. ¿Por qué Lapadula es tan querido por la hinchada llevando tan poco tiempo en la selección? ¿Qué hizo Lapadula para llegar al hincha peruano? ¿Fueron detalles, fueron gestos, fue la entrega que se hizo al campo? Tú como consultor, como comunicador, ¿qué efecto ves en Lapadula para que la afición haya podido encajarle? Bueno, primero hizo goles, ¿no? Creo que tiene varios goles más goles que varios delanteros que han tenido más oportunidades con la selección, ¿no? Hizo goles. Creo que la entrega, su vehemencia, su garra en la cancha, ¿no? El no querer perder ninguna bola, también es muy reconocida por la afición. Y también el lado humano, ¿no? Es un italiano peruano bueno, ¿no? Es un jugador que lo ves en la cancha, que lo faulean, o él faulea y lo abraza, al contrario, ¿no? Este,
hincha por sus compañeros, tiene una simpatía con la gente que es enorme, ¿no? Entonces, creo que esos tres factores, primero el deportivo, obviamente, lo han hecho que sea un engreído, ¿no? De la afición peruana, ¿no? Claro, claro. ¿Y tú crees que la ausencia de Paolo Guerrero afectó mucho en el tema de la selección? Si bien estuvo la Padula que supo suplirlo y supo reemplazarlo muy bien, tal vez ante Australia faltó esa experiencia de aquel jugador que pueda meter esa maña para poder ponerse el equipo sobre los hombros, algo que tal vez faltó en la tanda de penales. Sí, lo que pasa es que en realidad, como te explico, yo creo que el partido lo perdió Perú en los 90 minutos, ¿no? Ya los penales es la ruleta que comentábamos hace un rato. Paolo, que para mí es el mejor 9 de la historia del fútbol peruano, no he visto a Lolo, pero a Perico León sí lo he visto, que es un extraordinario jugador, todo mi respeto, pero creo que Paolo que estaba más arriba, ¿no? Paolo, lamentablemente, la edad y sus lesiones le pasaban la factura, ¿no? Quizás era muy difícil convocarlo para este partido. No había todavía reaparecido, no tenía actividad, ¿no? En partidos. Entonces, ya especular si Pablo hubiera jugado, si Ruiz Díaz, si estuviera pateado el penal, ya son cosas que quedan en lo anecdótico. Yo creo que Perú, lamentablemente, jugó muy mal el partido y esas fueron las consecuencias, ¿no? O sea, no, ya buscar ya que el viaje, que la desconcentración, que las 180 personas que viajaron en el avión, ya son excusas, ¿no? Yo me quedo en el partido. Antenor, y una pregunta, ¿cuál derrota ha dolido más? ¿Esta con Australia, la de Francia 98 con Chile, con la goleada en Santiago de 4-0, la de Argentina en el Monumental para el Mundial de México 86, que estábamos a 15 minutos de poder ir al Mundial? ¿Es esta la derrota que más va a doler? Sí, esta es la más dolorosa, de todas maneras. Mira, la de Argentina, que faltaba menos de 15 minutos, Cristian, faltaban 8 o 9 minutos, el minuto 38, imagínate, dolió muchísimo, pero todavía tenías un repechaje con Chile, que lo perdimos después, ¿no? Acá es moriste y moriste, pues ya no había otra posibilidad. Y la que me comentaste, ¿cuál era? Ah, la del 4-0 contra Chile, era, era previsible, nos podían haber ganado, ¿no? Pero estábamos en Santiago, Chile estaba con sus mejores delanteros, con la dupla Sasá, un equipazo también, ¿no? Pero Claro. esta era enormemente favorita, Perú. Yo la compararía con cuando perdimos con Chile en el año 7-3 en las eliminatorias para el Mundial de 7-4. Claro. Yo la recuerdo perfectamente, o sea, toda la expectativa, para todos Perú clasificaba, para todos Perú estaba por encima de Chile, y en verdad futbolísticamente estaba por encima de Chile, ¿no? Nos, nos confiamos, ¿no? Ganamos acá 2-0, estábamos en el segundo tiempo en Santiago, empatando el partido, hacen algunos cambios, nos pone 2-0 Chile, estábamos ganando en el Centenario, 1-0 con gol de Bailetti, nunca me voy a olvidar, porque no lo transmitieron, el partido hubo un problema con el satélite, pero te ponían caricaturas, me acuerdo, había un caricaturista que se llamaba Mario Moreno, así como Cantinflas, que hacía caricaturas en el noticiero 24 horas, entonces cada secuencia del partido él dibujaba, entonces ponía gol de Perú, gol de Bailetti, ponía Bailetti con un dibujo de Bailetti celebrando su gol, y todos felices, todos contentos, pero mira lo que pasó, ¿no? Nos metieron el 1-1 y Chicho Uribe, que era el arquero, no, encajó prácticamente el segundo gol, ¿no? De tiro libre. Y eso fue muy doloroso, Cristian, porque era esa generación que debió continuar, que debió ser Mundial del 70, el 74, el 78 y 82. O sea, debieron ser 4 mundiales seguidos, pero fueron interrumpidos por ese partido contra el Chile. Pero yo creo que esta derrota es la más dolorosa, definitivamente. O sea, nadie esperaba que Australia nos iba a eliminar. ¿Tú crees que, Antenor, que hay un problema de exceso de confianza cuando Perú es el favorito? ¿Crees que a veces Perú peca de ingenuo y subestima mucho al rival cuando nosotros tenemos el rol de ser protagonistas porque somos los favoritos, cuando tal vez debemos ser un poco más perfil bajo, no caer en ese triunfalismo, en verdad, porque
y hay que decir que todos los medios, la prensa, todo el mundo nos veíamos en Qatar, en verdad. Yo creo que la algarabía, la emoción de poder ir a un segundo mundial de manera consecutiva era tan grande, en verdad, que sin duda el golpe lo sentimos después de los penales. Pero a tu parecer, ¿tú crees que el exceso de triunfalismo de Perú peca? Sí, y no es de ahora, es de siempre, Cristian. O sea, históricamente ese exceso de triunfalismo siempre nos ha pasado la factura, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, ¿no? Ya le ganaste al más pintado, te la crees, sales en carátulas, sales en los programas, sale tu mamá, la familia, todo, y nos pasa esto. Sí, sí hubo un exceso de confianza, y lamentablemente es eso, pues, o sea, es, 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 es difícil evitar esa algarabía, ¿no? Es difícil controlar a los medios, toda esa emoción que uno siente, ¿no? De pensar que el rival es pan comido, pero sí nos ha pasado la factura de todas maneras, ¿eh? Y no es la primera vez, siempre nos ha pasado, históricamente es la típica, Perú. Te juega un partido, pero esa es la gitanería que hablábamos hace un rato, pues. Mira, en el partido, te das cuenta en el partido con Australia, la selección sale amodorrada, Australia, digamos que salió con mucho más pilas que Perú, ¿no? Eh, hasta en la demora, no sé si te diste cuenta, para mí Gales es un arquerazo y lo va a respaldar y para mí me parece el mejor arquero que ha tenido la selección peruana, pero hasta el saque de Gales, si tú lo ves en el primer tiempo, hasta el segundo tiempo, se tomaba el tiempo. No sé si te acuerdas, se toma su tiempo, pone la pelotita, chequea quién está acá, quién está allá, y se tiraba 2, 3 minutos. Y yo decía, pucha, en ese plan vamos a llegar al suplementario y nos van a comer los penales y nos vamos a desesperar. Todo ese tipo de cosas creo que nos han pasado la factura finalmente. Claro, yo creo que, bueno, Australia tenía un libreto, que era y llegar a los penales. Yo creo que ese fue el plan de Australia, pero yo lo vi a Perú como cuando los primeros cinco, bueno, ya vendrá el gol, ya vendrá el gol, ya vendrá el gol, pero cuando ya llegó el tiempo, los 90, yo vi un momento en que Perú ya se desesperó, o sea, como que subestimó mucho en el juego al rival pensando que solito iba a llegar el gol. De acuerdo, de acuerdo. Y eso era el principal temor de todos los críticos, analistas antes del partido. O sea, Perú no tenía que llegar a la instancia de penales. Y pasó, pasó porque jugamos mal ese partido. Sí, definitivamente, en verdad, ¿no? Ahora hablemos de tus libros, en verdad. Yo he estado buscando sobre tus libros, en verdad. Has escrito 4 libros, ¿cierto? Sí, he escrito 4 libros, te los puedo mostrar, Sí, los tengo sí. acá, las carátulas. Estaba viendo el fútbol macho 50 años de Copa Perú, Sí, seleccionario, el sí, fútbol peruano protagonista de su historia, y este sí, último que sí me ha gustado, equipos que fueron, sin sí, duda. sí, sí. Solamente las carátulas de los libros que he mencionado. Dime tú, Este esa es carátula, ¿por qué la de Chale únicamente? ¿Por qué Chale? porque no es solamente Chale. Este libro tiene 2 carátulas. Chale para el hincha crema y, Ajá. luego, y la Ah, misma, y Cueto para el hincha de Alianza. Lo abres por sí, un lado, va por una dirección y va por otra dirección con Cueto. Entonces, ¿por qué ambos jugadores? Porque para mí ambos son los arquitectos de los equipos más tradicionales del Perú, ¿no? En los últimos 50 años, ¿no? Roberto Chale, el cerebral Roberto Chale, de los pases milimétricos, ¿no? Tú eres un muchacho, pero debes haber visto, ¿no? Historias de Roberto. Y César Cueto, ¿no? El genio de la poeta de la zurda, ¿no? Uno sí, zurdo, el otro derecho. Llegaron a coincidir, pero son 2 curvas muy diferentes de vida, ¿no? así es. La de Chale, muy buen jugador en sus primeros años. Chale debuta a los 16 años. De los 16 a los 23, 24 años, Chale la rompió. Después su carrera empezó en declive, imagínate. Y la de Cueto al revés. Cueto empieza bien, es una promesa, lo contrata el José Gálvez, después le pone $1.000.000, imagínate, Alianza Lima en esa época, en el año 72, ¿no? Pero era un poco díscolo y empezó a sobresalir César Cueto, más de 27, 28, más treintón en el fútbol colombiano por la selección. Entonces, como te decía, 2 líneas que se cruzan, ¿no? Ese fue mi primer libro, Cristian, pero yo te quité la labiada
Solamente quería mostrarte la Sí, carátula de ese libro. Sí, sí. En verdad, en ese que es me gusta lo que es el fútbol peruano protagonista de su historia, porque hablas también no solamente de de los futbolistas que son los protagonistas, pero también hablas de la prensa también, de la prensa que también sin duda fue algo, un artífice, un momento en el que el momento más alto de la selección peruana estuvo la prensa escrita, la prensa que estuvo Pocho, Emilio Laferranderí, estuvo Humberto Martínez, sin duda estuvieron lo mejor, estuvieron en la época dorada de la selección peruana. correcto. Ahora, tú pones como protagonista a Cueva también, los pones Sí, al final. sí. ¿Te faltó mencionar también a la Foquita y a Paolo? No, mira, el libro tiene 10 capítulos, perdón, 14 capítulos, ¿ya? Los protagonistas, obviamente, son los futbolistas, pero entonces del capítulo 1 al capítulo 10 son futbolistas, de acuerdo a la posición que tienen cada uno en el campo, ¿no? Digamos, el capítulo 2 son los grandes arqueros, el capítulo 3 los grandes centrodelanteros, los cazadores, le he puesto, el 4 los defensas, el 5 los patrones, que son los buenos, ¿no? Entonces, el capítulo 1 es mi capítulo, digamos, premium, donde son las estrellas, los máximos jugadores, ¿ya? Entonces, ahorita te voy a explicar, del 1 al 10, futbolistas. El 11, ¿quiénes son más los protagonistas del fútbol? Los entrenadores. Entonces, en el 11 están los entrenadores, en el 12 están los árbitros. Acuérdate que si no hay un árbitro, el partido no se juega, ¿no? En el 13 están los dirigentes, que pueden ser muy cuestionados, en la mayoría de los casos, pero hay dirigentes que han dejado huella, ¿no? Y en el 14, la prensa deportiva, que la acabas de mencionar. En el caso de Cueva, está en el primer capítulo, en orden cronológico, el primer jugador que yo tengo en orden cronológico de extraordinarios jugadores es Alejandro Manguera Villanueva. Entonces, es Manguera, y de ahí vas continuando, ¿no? Si no me equivoco, está Tito Drago, está Vive Mosquera. Entonces va subiendo, estamos ya en los años 50, Toto Terry, ¿no? Pitín Segarra, son los jugadores diferentes, los artistas, ¿no? Miguelito Loaiza, no sé si has escuchado hablar de él. Claro, que juega en Boca, en River. Imagínate, Miguel Loaiza jugó en Boca, en River, en Barcelona, en Huracán, Deportivo Cali. Extraordinario jugador. Y fue ídolo de Maradona. Maradona, cuando era chibolo, le preguntaron y este era el ídolo. Decía, chaquero, ¿no? Entonces, Pitín Segarra, pasamos por el Cholo Sotil, ¿no es cierto? Cada capítulo son 10 jugadores. Roberto Chale, el Nene Cubillas, César Cueto, ¿no? Uribe, ya estamos llegando a los 70s, 80. ¿Quién es el jugador en los 90 más representativo, el diferente en el Perú? Bueno, yo recuerdo al Chorrillano. El Chorrillano Palacios, que está acá. ¿Y quién es el jugador diferente en los últimos 10, 15 años? O bueno, ahorita está Cueva. Cueva. Y estamos hablando de un libro que lo publiqué hace 6 años y era una apuesta para mí, porque lo que ha hecho Cueva después ha sido mucho más, ¿no? Pero Cueva, ya cuando yo publico el libro, ya había clasificado con Perú, ya era un extraordinario jugador en Sao Paulo, ¿no? Ya jugaba bien, o sea, tenía sus momentos, sus altibajos. Entonces, es por eso, Jefferson Farfán está también en mi libro, pero está en un capítulo que, digamos, yo le he puesto los aleros. Alero era la definición del puntero o del extremo que es ahora, ¿no? Entonces lo ubico más como un extremo a Jefferson. Y ahí está con Juan José Muñante, con Barbadillo, porque cada capítulo son 10 futbolistas, ¿correcto? Cada capítulo está prologado. Invité a amigos intelectuales, futboleros, para que prologuen cada capítulo, ¿no? En el caso del primer capítulo de los grandes jugadores, está prologado por Alberto Vergara, que es un sociólogo, politólogo, no sé si lo ubicas, peruano, muy bueno, muy analista, que le encanta el fútbol y que escribe sobre eso, ¿no? Igual está Cisneros en la prensa deportiva, ¿no? También creo Está, que te ayudó Gianfranco Capello. está Giancarlo Capello, Giancarlo en los foráneos, que son los jugadores
es un capítulo, ¿no? Los foráneos, los jugadores extranjeros que brillaron acá, ¿no? Claro. Está Augusto Álvarez Rodríguez, una serie de intelectuales que me ayudaron. Ahora, en tu último libro de equipos que fueron, hace mención de 78 equipos que ya no figuran en la primera división. 36 son de Lima, 30 del interior y 12 del Callao. Sí. Sí. Tu análisis, ¿cuál es? ¿Qué pasó con estos equipos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué pasó? ¿Fue mal direccionado la dirigencia? Porque esos equipos eran equipos buenos. El Defensor Lima en los 70 era un equipo que tenía prestigio, ¿no? Y ahora juega en la Distrital de Breña. ¿Qué pasó con estos equipos que fueron equipos que salieron campeones en el Perú? Una muy buena pregunta. El libro, al cual te refieres, que es mi último libro, contempla pues historias de estos equipos, ¿no? que lamentablemente desaparecieron. ¿Qué pasó? Mira, en la mayoría de los casos, ¿ya? Los mecenas eran gente adinerada que apostaban por un club, ¿no? Compraban la categoría, ¿no? Y muerto el mecenas, muerto el equipo, ¿no? Eso pasó desde el Sucre, que era su mecenas era Carlos Cárdenas, que era un empresario dedicado a la fundición, ¿no? Tenía una fundición en Breña, ¿no? O el Iqueño, que era de los Picasso, ¿no? Y después fue apoyado por el doctor Swain, o Defensor Lima, por Lucho Banquero Rossi, ¿no? En los años 70, o el Defensor Arica, ¿no? Entonces, cada equipo de estos, como te digo, o José Gálvez de Chimbote, que era auspiciado por un industrial pesquero de ascendencia judía, que era Isaac Fulop, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, del Defensor Lima y del José Gálvez de Chimbote, es clarísima su debacle, ¿no? En esos años. Estamos hablando de los primeros años del gobierno de Velasco, nacionalismo. Velasco nacionalizó la pesca, tanto Banquero como Fulop eran dueños de flotas de pesqueras, ¿no? En todo el país. Y pues imagínate, si nacionalizan, te quitan tu soporte financiero, el equipo pues se va abajo, ¿no? Claro. Y así fue. En el caso de los equipos más antiguos todavía, eran equipos que eran de origen más bien fabril, ¿no? Eran equipos de fábricas textiles, de obreros, ¿no? Entonces, los auspiciadores, o de barrios, ¿no? Los auspiciadores en ese caso eran pues la fábrica Textil Unión, ¿no? La San Jacinto, Tejidos Progreso. Entonces dejaba de aportar el dueño de la fábrica y el equipo pues y eso que estamos hablando de épocas donde no había profesionalismo, ¿no? Donde generalmente los jugadores trabajaban en esas fábricas, ¿no? Claro. Antenor, ¿y dónde uno puede conseguir estos libros tuyos? ¿En qué librerías lo venden? Sí, mira, el primero está agotado acá en Lima, pero lo encuentras por Busca Libre. Busca Libre, que es una web, una plataforma, ¿no? Online, lo tiene aún. Crisol sé que también lo tiene en algunas provincias, porque en Lima se agotó. El segundo, que es el seleccionario, está en el Virrey, está en Crisol también, y yo también lo vendo, obviamente un precio más asequible porque yo soy el autor, ¿no? Claro. El tercero, que es el Fútbol Macho, igual, es el Fútbol Macho, lo tienes en el Virrey, básicamente, ¿no? En La Rebelde, y lo vendo yo mismo. Y el último equipos que fueron, solamente está en el Virrey, está en Book Vivant, y está en La Rebelde y en De Por Vida, que es una tienda virtual, ¿no? Y yo también vendo el libro como autor. Si están interesados, me escriben a mi WhatsApp y con mucho gusto los voy a atender. Muchas gracias, Antenor. En verdad creo que el tiempo ha quedado muy corto, en verdad, porque podíamos haber podido hablar un poco más de una hora, seguramente, porque en verdad eres una enciclopedia de deporte, en verdad que uno contigo se puede entretener hablando, conversando, en verdad, sobre mucho del fútbol peruano, en verdad. ¿Qué mensaje le podrías dar para tus seguidores acá a través de la página de Toca y Pasa Perú? Bueno,
que sean optimistas, que confíen que el fútbol peruano va a continuar su proceso de resurgimiento, que ojalá que Gareca pues acepte, ¿no? Y si no es con Gareca, será con Reynoso, con un entrenador serio y que, bueno, básicamente no solamente es entrenador, ¿no? La problemática del fútbol peruano, ¿no? Tiene que ver mucho con la formación de menores, para mí, con la infraestructura, ¿no? Y con la institucionalización de los clubes peruanos, ¿no? Que sean más profesionales. Si llegamos a eso, yo creo que vamos a buen puerto. Y a la gente, pues, de Toca y Pasa, le deseo lo mejor y que eso es un mensaje optimista. Esperamos tenerte en otra oportunidad, Antenor. En verdad, muchas gracias por el espacio que nos has brindado, en verdad. Te deseamos mucho de los éxitos. Esperamos que puedas publicar un nuevo libro próximamente. En verdad, estaremos atentos a tus nuevas publicaciones y muchas gracias por la oportunidad, Antenor. Gracias a ti, Cristian, y un saludo a todos tus seguidores del programa. Muchas gracias, Antenor. Nos vemos. Saludos. Buenas noches. Saludos. Chao, chao.